y entregar sacrificios de alabanza al Señor. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración antes de dar inicio a nuestra reflexión de la palabra de Dios? Seguimos con el estudio de Primera de Pedro. Pero antes quiero orar, dar gracias al Señor por su palabra y pedir que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana. Señor, queremos Dios agradecerte, Señor, queremos agradecerte, Padre, porque has sido bueno, oh Dios, con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque nos has regalado un día más de vida, Señor. Y Dios, tu palabra, Señor, nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y creemos, Dios, que tú has sido un Dios misericordioso, Señor. Ya pronto, oh Dios, terminando, oh Dios, este año, Señor, ya comenzando un mes nuevo, Señor, ya noviembre, Dios. Queremos agradecerte, Señor, por este año, Señor. Sabemos que este año ha sido un año difícil, este año ha sido un año duro, Señor, para algunas familias, Señor. Algunas familias tal vez han perdido seres queridos, otros han perdido sus trabajos, Señor. Pero todas estas situaciones, Señor, difíciles por las cuales hemos atravesado, Señor, nos ha servido para ver tu misericordia, para ver tu fidelidad, para ver tu gracia, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada familia que escucha tu palabra, Señor. Pedimos que les bendigas y pedimos que les guíes, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Primera de Pedro. Y la semana pasada estuvimos analizando los textos, capítulo 3, del versículo 1 al 6, en el cual el apóstol Pedro le da algunas indicaciones a las mujeres casadas, y hablábamos que posiblemente, y lo más probable, era que él se estaba dirigiendo a mujeres casadas con hombres que no eran creyentes. Eran mujeres creyentes que estaban con hombres que no eran creyentes, y el apóstol Pedro le da unas recomendaciones, unos consejos a estas mujeres, y hablamos del sujetarse, que a través de la vida de estas mujeres, ellas podían ganarse el corazón de sus esposos para el Señor. Y hoy vamos a analizar el versículo 7, que habla en esta ocasión ya no a las mujeres, sino a los maridos. Dice el texto así. Voy a leer la Reina Valera del 95 y voy a leer también la traducción lenguaje actual. Dice la Reina Valera: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. En la traducción lenguaje actual, quiero leer la traducción lenguaje actual. Miren cómo dice la traducción lenguaje actual. Dice así: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. El texto que vamos a ver el día de hoy inicia con la frase: vosotros, maridos, igualmente. Y esta frase podemos entenderla de varias formas. Una manera de interpretar esta frase es que, así como los versículos anteriores está dirigido a mujeres creyentes que tienen maridos que no son creyentes, este pasaje también está dirigido a maridos o a hombres creyentes que tienen esposas que no son creyentes. Esa es una manera de verlo. Sin embargo, esto es una realidad hoy día. Hoy día vemos eso en nuestras iglesias, esposos o hombres que están casados con mujeres que no son creyentes, o matrimonios que llegan a los pies del Señor primero el esposo, y la esposa no ha llegado a los pies del Señor. Hoy día eso es una realidad en nuestras iglesias. Sin embargo, en el siglo primero era poco probable que eso sucediera, ya que la religión del marido o del padre de la familia
pasaba a ser automáticamente la religión de toda la familia. Si el padre se convertía al cristianismo, eso implicaba que toda la familia, esposo, hijas, hasta los esclavos, debían convertirse también. Significa entonces que el padre tenía la autoridad de prohibir ídolos, de prohibir religiones dentro de su casa, religiones paganas. Entonces es poco probable que el texto esté hablando a hombres creyentes que estén casados con mujeres no creyentes. Significa entonces que cuando el texto dice, vosotros maridos igualmente, ¿sí?, no se está refiriendo a hombres casados con mujeres que no sean creyentes. Otra manera de entender esta frase es que así como la motivación para que la mujer se someta o se sujete a su esposo es dar la gloria a Dios, también la motivación para que el hombre, el esposo, honre, respete a su esposa, viva con ella sabiamente, es también dar la gloria a Dios. El versículo 13 del capítulo 2 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es decir, la mayor y la principal motivación que tú y yo debemos tener como creyentes para sujetarnos a toda autoridad humana, a toda institución humana, debe ser dar la gloria al Señor. Dice, por causa del Señor. Por causa del Señor, entonces la esposa debe sujetarse a su esposo. Por causa del Señor, los creyentes deben sujetarse a las autoridades civiles. Por causa del Señor, los cristianos o los trabajadores, versículo 18 dice, criados, estad sujetos a vuestros empleados o empleadores o vuestros jefes. Es decir, por causa del Señor debemos sujetarnos, ¿sí? Por lo tanto, siguiendo la misma idea, podríamos decir entonces que por causa del Señor, los esposos debemos aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas. Debemos honrarla, debemos respetarla. Y ahorita vamos a analizar y hablar un poquito de eso. Es decir, tú y yo como marido, como esposo, debemos buscar la gloria de Dios en nuestros hogares. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado en mi relación con mi esposa. Que Dios sea glorificado en la manera en que criamos a nuestros hijos. Que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos dentro del entorno familiar, dentro del entorno conyugal, dentro de la relación con mi esposa, mi relación con mis hijos. Que el Señor sea glorificado. ¿Qué gloria buscamos en nuestros matrimonios? ¿Buscamos la gloria de Dios o buscamos la gloria mía como papá o como esposo? ¿O buscamos la gloria de la esposa o buscamos la gloria de los hijos? ¿Cuál es la gloria que estamos buscando en nuestro matrimonio? Esta idea realmente entonces es revolucionaria en el primer siglo, ya que no era común que el esposo honrara a su esposa y le fuera fiel, y mucho menos que la considerara como igual a él. Y el texto nos está motivando como esposo, como hombres creyentes, a vivir con nuestras esposas, a honrarla, respetarla, pero a considerarla también como igual que yo. Teniendo en cuenta entonces lo dicho, en otras reflexiones sobre la identidad de la iglesia, la cual es tocada en los primeros capítulos de Primera de Pedro, nos habla que la identidad de la iglesia está basada en Cristo. Nos dice que somos pueblos de Dios, que somos linaje escogido, que hemos sido redimidos por Cristo. Y cómo la iglesia debe entonces manifestar dicha identidad en la vida diaria y en nuestras relaciones, es decir, las relaciones con las entidades o las autoridades civiles, las relaciones laborales, las relaciones matrimoniales. Vamos entonces a analizar qué dice Pedro o qué le dice Pedro a los esposos en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Cómo tú y yo, como esposo creyente, que creemos en el Señor, que hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos también manifestar nuestra identidad en nuestra relación con nuestras esposas? ¿Cómo manifiesta su identidad, su nueva identidad, la esposa dentro del hogar? La Biblia nos dice sujetándose a
su esposo, respetándole. Pero aquí también el texto le da unos sabios consejos al esposo creyente, cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a nuestras esposas. El texto entonces comienza diciendo: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. Y quiero compartir realmente dos consejos que encontramos en este versículo del apóstol Pedro dirigido hacia los esposos creyentes. El primer consejo que el apóstol Pedro le da a los esposos creyentes, a los hombres que han creído en el Señor, que están casados, es que aprendamos a vivir con nuestra esposa sabiamente. Es decir, Pedro le dice a los esposos: vive con tu esposa sabiamente. Lamentablemente muchas parejas llegan al punto en que solamente habitan debajo del mismo techo, pero realmente no conviven. Viven debajo del mismo techo, viven en la misma casa, pero no conviven. Y el texto, Pedro le dice a los hombres: vivid con ellas. ¿Sí? En este pasaje el apóstol Pedro le dice a los esposos creyentes que aprendamos a vivir con nuestras esposas, no solamente a vivir bajo el mismo techo, sino a compartir nuestras vidas. Aprendamos a conocer a nuestras esposas. Aunque es importante resaltar que el mandamiento va dirigido al esposo, es decir, bíblicamente es él el que debe tener la iniciativa de conocer a su esposa, ¿sí? Pasar tiempo con ellas, pues podemos aplicar ese principio a ambos. Como pareja, como matrimonio, debemos aprender a vivir, debemos aprender a compartir nuestras vidas, debemos aprender a conocer a la persona que Dios ha colocado a nuestro lado. Y muchas veces hombres creyentes, muchas veces hombres que están casados con sus esposas, están con sus esposas y no conocemos a nuestras esposas, no conocemos sus luchas, no conocemos sus anhelos, no conocemos sus sentimientos, no le conocemos, vivimos con ella, pero no hemos aprendido a conocerle. Y la palabra que aparece aquí, que Reina Valera la traduce como vivid sabiamente, no es la palabra que comúnmente se traduce como sabiduría, que es la palabra Sofía. No, es la palabra conocimiento. Realmente la traducción más adecuada sería vivir, o más bien aprender a conocerla, a conocerla. Y este conocimiento significa, no es el conocimiento que resulta, o sea, no es un conocimiento de analítico, no, es un conocimiento basado en la experiencia, en la vida. Significa que el apóstol Pedro le está diciendo a los hombres: vive con tu esposa, aprende a conocerla. Primero dice, vive con ella, es decir, comparte tu vida con ella, comparte tus luchas con ella, conoce las luchas de ella, conoce sus anhelos, los anhelos de su corazón, aprende a conocerle. Y muchas veces nosotros como creyentes y como hombres también nos cerramos a conocer a nuestras esposas, a conocer lo que ella piensa, lo que ella siente, los anhelos de ella, las luchas de ella. Y el texto de hoy le está diciendo a los hombres casados, los hombres creyentes que están casados: vive con tu esposa, aprende a conocerla, aprende a conocer a tu esposa, ¿sí? Significa entonces que el apóstol le está diciendo a los esposos que aprendamos a conocer a nuestras esposas, a conocer sus luchas, sus deseos, sus anhelos. Otras versiones hablan de comprender, ¿sí? De ser comprensivos. Creo que la traducción lenguaje actual que acabamos de leer dice: sean comprensivos con sus esposas. Y yo creo que muchas veces nosotros como maridos, como esposos, muchas veces pecamos por falta de comprensión, falta de comprender a nuestras esposas. Y el texto nos dice: maridos, sean comprensivos, es decir, ser comprensivos en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida conyugal.
Un autor, Peter Davids, dice con respecto a esto que el conocimiento que debemos tener, con respecto al conocimiento que debemos tener de nuestras esposas, según este pasaje, dice lo siguiente: no es un conocimiento analítico o una perspicacia religiosa, sino una perspicacia personal que conduce al cuidado amoroso y considerado, ya sea en el aposento o en cualquier otra actividad del matrimonio. Significa entonces, hermano, tú que estás casado y tal vez estás pensando en casarte, el texto de hoy nos dice a nosotros como hombres casados, creyentes: primero, vive con tu esposa, pasa tiempo de calidad con tu esposa, aprende a conocerla, comparte tu vida con ella, aprende a conocer sus anhelos, aprende a conocer sus deseos, aprende a conocer sus luchas, aprende a conocer lo que ella tiene en su corazón. Pero no solamente el texto nos dice eso, sino que nos dice vive con ella, pero dice vive con ella sabiamente. Es decir, esfuérzate por conocerla, es decir, ten intimidad con ella. Otras versiones dicen sean comprensivos con ella. Muchos de nosotros, si usamos a veces o colocamos como pretexto para no hacer eso, de que somos hombres, de que los hombres somos cerrados, de que yo soy así, de que fuimos criados así, de que desde niños no recibimos entonces el tipo de aprecio, y no aprendimos a tener ese tipo de intimidad. Pero Dios, dice la Biblia, que Dios ha derramado su amor en nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo, si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo puede desarrollar ese amor que ya Dios ha derramado sobre nosotros. Esposos, vivid con tu esposa sabiamente. Es el consejo que le da el apóstol Pedro a los esposos, a los hombres casados. Vivid con tu esposa sabiamente. Pasa tiempo de calidad con tu esposa. Aprende a conocer sus luchas, aprende a conocer sus deseos, aprende a conocer sus anhelos. Conócela. Y en ese conocimiento sé comprensivo. Colócate en los zapatos de ella. Colócate en los pies de ella. ¿Y cuántas veces nos falta, o a cuántos de nosotros nos hace falta a veces un poquito o más comprensión? Ser más comprensivo. Lo segundo que el apóstol Pedro le dice a los esposos en este pasaje, lo encontramos allí mismo. Dice, igualmente vivid con ella sabiamente, y luego dice, dando honor, ¿sí? Otras versiones dicen respetándola, dando honor, ¿sí? No dice den honor, dice dando honor. Es decir, es una acción continua. No es algo solo en las fechas especiales. No es algo solo en el Día de las Madres. No es algo solamente en el día en que cumple años o en el Día de la Mujer. No. Es algo continuo. Es algo constante. Es decir, yo debo honrar a mi esposa continuamente. No solamente los días, el Día de las Madres, no solo el Día de la Mujer, no solo el día que cumple años. No. Honra a tu esposa continuamente, ¿sí? Honrar aquí significa respetar, significa dar honra. Como consecuencia del pecado, realmente todos nosotros, todos los hombres, tenemos la tendencia de controlar a nuestras esposas. Miren cómo dice Génesis 3:16. Génesis 3:16 nos narra la consecuencia del pecado. En Génesis 1 y 2, el texto nos muestra el diseño original de la familia, pero en Génesis 3, a causa de la desobediencia del hombre, entonces hay una serie de consecuencias sobre la naturaleza, consecuencias sobre el hombre, consecuencias sobre la mujer, pero siempre debemos tener presente que Génesis 3
no es el ideal de Dios. Génesis 3 no muestra el ideal de Dios. Génesis 3 nos muestra las consecuencias del pecado, ¿sí? Cómo el pecado dañó la relación matrimonial. Primeramente dañó mi relación con Dios, pero también dañó mi relación con mi prójimo, con mi esposa, dañó mi relación con la naturaleza. En fin, Génesis 3 nos muestra son las consecuencias del pecado. Algunas personas leen Génesis 3 como si fuera el ideal de Dios. No, Génesis 3 no es el ideal de Dios. El diseño original lo vemos en Génesis 1 y 2. En Génesis 3 vemos las consecuencias del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Y en Génesis 3:16, miren cómo dice Génesis 3:16. Son las consecuencias del pecado sobre la mujer. Dice así: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Es decir, antes del pecado ya les iba a doler, sí, el embarazo, pero después del pecado, entonces se multiplicó el dolor. Luego dice: con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, y allí mismo, y él ¿qué hará? Se enseñoreará de ti. Significa entonces, hermanos, que a causa del pecado, todo hombre o todos nosotros tenemos la tendencia de controlar a la fuerza a nuestras esposas, evidenciando la maldición del pecado. Lastimosamente, muchos creyentes leen Génesis 3 como si fuera parte del plan de Dios para el matrimonio. Pero hay que tener siempre presente que Génesis 3 es la consecuencia y la maldición a causa del pecado. En Cristo Dios quiere entonces restaurar el plan original, que lo vemos en Génesis 1 y 2. El texto de hoy le dice entonces a los esposos creyentes que ellos deben ser comprensivos, que deben honrar a sus esposas, es decir, deben guiar a sus esposas como Cristo guía a la iglesia, amando a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses 3:19, miren cómo dice Colosenses 3:19, el apóstol Pablo también hablando un poquito de las relaciones entre el esposo y la esposa. Miren cómo dice Colosenses 3:19, que va muy relacionado con lo que estamos hablando en el día de hoy. Colosenses 3:19 dice así, leámoslo desde el 18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego dice: maridos, amad a vuestras esposas o a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, no ejerzas tu autoridad a las malas, no ejerzas tu autoridad a la fuerza. Ejerce tu autoridad como Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia. Él no lo hace a las malas, no lo hace a la fuerza, Él lo hace con amor. El texto entonces nos dice que nosotros como creyentes y como esposos debemos guiar a nuestras esposas, debemos honrar a nuestras esposas, debemos respetar a nuestras esposas, pero debemos guiarlas no a la fuerza, sino con amor. Como algunos llegan a decir, con el poder del amor, no con el poder de la fuerza, sino con el poder del amor. Los esposos cristianos deben guiar a sus esposas con un entendimiento que conduzca a un amor sacrificial, pero también a un amor servicial, que permita a sus esposas crecer y florecer como discípulos de Cristo. Este amor o este respeto que el esposo debe expresar a la esposa, o que la esposa debe darle a su esposa, está basado primeramente en virtud de lo que ella es. Miren cómo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, es decir, con vuestras esposas. ¿Por qué debemos honrar, respetarla? Porque ella es mi esposa, no es mi hermana, no es mi mamá, no es mi hija, es mi esposa. A veces tratamos a nuestras esposas
como si fuera mi hermana, o como si fuera mi mamá, o mucho peor, como si fuera mi hija. Debemos recordar y tener siempre presente, no es mi mamá, no es mi hermana, no es mi hija, es mi esposa. Es la persona que Dios ha colocado a mi lado. Por lo tanto, el texto dice, dale honor a la mujer, a tu esposa, hónrala, respétala. ¿Por qué? Porque es tu esposa. Pero no solamente por eso, dice el texto, sino que el texto también dice que debemos honrarla, respetarla, primero en virtud de lo que ella es, pero también en virtud de su condición. Mire cómo dice el texto. Dice, dando honor a la mujer, ¿como qué? Como vaso más frágil. Y vaso más frágil, miren la traducción lenguaje actual, cómo traduce esta porción. Dice, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes. Es decir, cuando el texto usa el término vaso frágil para la mujer, no está diciendo que la mujer sea inferior al hombre. No. Cuando el texto está diciendo vaso frágil para la mujer, o la llama así, está hablando de su fragilidad y su debilidad física. Y eso es algo lógico. La mujer no tiene la misma fuerza que el hombre. Cuando el apóstol usa esta expresión, no está apuntando a la inferioridad de la mujer en algún sentido en particular. Lo que está reconociendo es que la mujer tiene menos fuerza física que el hombre. Por eso Colosenses 3:19 invita a los esposos a no ser ásperos, a no ser duros con ella. Y lo segundo, o más bien lo tercero, que el texto nos dice a los hombres creyentes, casados, honra, respeta a tu esposa, primero en virtud de lo que ella es, segundo en virtud de su condición, pero tercero en virtud de su identidad. Miren cómo dice el texto, dice como a vaso más frágil y luego dice como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, ella también es hija de Dios. Es igual que el hombre delante de Dios. Es igual que tú delante de Dios. Delante de Dios el hombre no tiene una posición privilegiada, ¿sí?, sobre la mujer. El esposo debe reconocer que su esposa es su esposa, pero también es su hermana en Cristo. Significa que también es hija de Dios. Y como tal, yo debo honrarla, debo respetarla. El esposo cristiano debe entonces reconocer, debe conocer a su esposa, debe honrarla y tener siempre presente que ella delante de Dios es igual a él. Por lo tanto, él no es superior moral o espiritualmente que ella. Esto debe tener implicaciones en el trato en que yo le dé a mi esposa, en el respeto en que yo le dé a mi esposa, en la manera en que yo la trato, en la manera en que yo me dirijo a ella, en las relaciones personales, pero también aún en las relaciones sexuales con mi esposa. Debe tener implicaciones. No puedo considerar a mi esposa inferior a mí. No puedo considerar a mi esposa inferior a mí. Debo respetarla, honrarla. Como esposo creyente estamos entonces llamados a vivir diferente que los no creyentes. Y la fe en el Señor debe entonces transformar la manera en que yo vivo y también debe transformar la manera en que yo trato a mi esposa. Lastimosamente, muchos creyentes muchas veces siguen tratando a su esposa así como algunos creyentes lo hacen. Aún muchos creyentes en ocasiones irrespetan y aún hasta golpean a sus esposas. El texto no nos dice eso, hermano. El texto nos dice, hermano, que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como hombres que amamos a Dios, debemos respetar y honrar a nuestras esposas. Debemos verla como hija de Dios, como coheredera de la gracia de Dios.
Y al final del pasaje hay una realidad que nos enseña el texto. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, cuando hacemos esto, el texto nos dice que nuestras oraciones no tendrán obstáculo. ¿Qué significa eso? Eso tiene incidencia directa. Es decir, la manera en que yo trato a mi esposa tiene incidencia directa con mi relación con Dios. No puedo pretender estar bien con Dios y ser un patán con mi esposa. No puedo pretender estar bien con Dios y no honrar a mi esposa, no respetarla, maltratarla, tratarla como si fuera mi hija. No puedo pretender tal cosa. De hecho, 1 de Pedro 3, miren ahí mismo, más adelante, 1 de Pedro 3, 12, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dos consejos que nos está dando el texto en esta mañana. Tú y yo, si tú eres un hombre que ama al Señor y estás casado, debemos aprender a vivir con nuestras esposas, aprender a conocer sus luchas, aprender a conocer sus anhelos. Y no solo eso, sino que debemos tener la iniciativa. El texto nos dice que como maridos debemos tener la iniciativa. El texto dice, vosotros maridos, vivid con ellas. Es decir, tú debes tener la iniciativa. Yo debo tener la iniciativa de preguntarle a ella cómo está, cómo se siente, ¿sí? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus luchas? Yo debo tener la iniciativa y muchas veces no lo tenemos. Es ella a veces la que tiene la iniciativa. Pero el pasaje me dice que yo soy quien debo tener la iniciativa. Yo soy quien debo propiciar espacios para tener intimidad con mi esposa, pero para conocerle. Es decir, yo debo propiciar esos espacios y esos tiempos de calidad con mi esposa. Yo debo aprender a vivir con ella. Debo aprender a conocerle, pero el texto también me dice que yo debo honrarla, respetarla, reconocer que ella es igual que yo delante de Dios, reconocer que ella también es hija de Dios, reconocer o más bien imitar el trato de Cristo con la iglesia y ejercer mi autoridad, no desde la fuerza, sino desde el amor, para que ella también pueda crecer, para que ella también pueda florecer como discípulo de Cristo. Y si no hago eso, el texto me dice que mis oraciones tendrán estorbo. Significa entonces, hermano, que no puedo pretender estar bien con Dios si trato mal a mi esposa. No puedo pretender estar bien con Dios si maltrato a mi esposa. No puedo pretender estar bien con Dios si le grito a mi esposa, ¿sí? Si aún golpeo a mi esposa. No puedo pretender estar bien con el Señor. Que Dios nos guíe y Dios nos ayude entonces. Que como esposos cristianos podamos aprender a vivir con nuestras esposas, pero también aprender a honrar y respetar a nuestras esposas como el pasaje o el texto bíblico nos dice, no siendo ásperos con ellas, sino guiándolas en amor, guiándolas en amor. Oramos y damos gracias al Señor por esta mañana. Señor, gracias Dios te damos, Señor, por este día. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros, Señor, y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque solo a través de tu gracia y de tu misericordia, Señor, una esposa, oh Dios, puede sujetarse a su esposo, aun cuando él no se lo merezca. Pero también solo por tu gracia y tu misericordia, un esposo, Señor, puede guiar a su esposa, oh Dios, en amor, Señor. Puede respetarla, honrarla y aprender, oh Dios, a conocerla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos, Dios. Amén.